Tercer y último bloque de diagnóstico social. No quiero olvidar a nuestro auspiciante PS Legal, asesores jurídicos de confianza, que más que una asesoría, PS Legal lo que hace es darte como una seguridad legal prepagada, como los seguros, como estos disques llamados seguros prepagados, ¿no? Donde tú tienes una medicina, o sea, pagas por si acaso te vaya a pasar algo a ti o a tu familia. Es lo mismo acá, ¿no? Por si acaso. Creo que muchos funcionarios públicos deberían tener un servicio de asesoría, de defensa legal prepagada, porque cuando tú haces bien las cosas, te van a perseguir y te van a buscar, te van a hacer daño a ti o a los seres queridos. En la política, estimado Gustavo, ¿se hacen más enemigos que amigos? No creo. Cuando tienes tú la posibilidad de ejecutar políticas públicas, son más la gente que te agradece, la que te estrecha tu mano, la que te abraza, que los que están denigrando. Eso reconforta mucho. A mí me reconfortaba la prefectura el fin de semana. Pero Gustavo, ¿cómo se limpió de ese odio de los Jorge Ortiz, de los comercios? ¿Cómo usted se limpió, se bañó de los Alfonso Espinosa, de los Monteros? Que usted no ha de haber querido prender el televisor en la tele nacional para escuchar las sandeces que muchas veces se dijeron, sobre todo en la última etapa de Alianza País. A contar una más bien también anécdota simpática. Jorge Ortiz, en su programa de Teleamazonas, después Teleamazonas me cerró la puerta. Jorge Ortiz en su programa de Teleamazonas me dedicó, cuando estaba de candidato para la reelección, 18 minutos a denunciar mi nacionalidad. No se les ocurrió investigar un poquito, no se les ocurrió saber que colombiano, sí. Y claro, mi acento era muy marcado antes porque recién llegaba de Colombia. Bogotá, Rolo, Cachaco, claro. Sí, y no se les ocurrió investigar bien, entonces denunciaron que era colombiano. Y pintaron las paredes de Quito donde decía: me gusta el tintico, firma Gustavo Baroja; me gusta la bandeja paisa, firma Gustavo Baroja, lleno. Y fue terrible. Y yo pensé que me iba a golpear mucho. Fue muy simpático porque la colonia colombiana votó por mí. Y más bien esa afectación que pensaron hacerme me sirvió, porque subí un punto, en una semana subí 8 puntos, un punto por día. Y obviamente lo más condenable de la política es eso, o sea, el manejo que se hace de la política sucia. Ahí se aliaron para ir a investigar en qué colegio estudié en Bogotá, cómo entré a la universidad. Porque ellos tenían su candidato a prefecto, obviamente, que no vamos a decir su nombre, perdió esas elecciones, pero eso es lo más sucio de la política, Hugo. Y ahora la política se está moviendo por el odio. Sí. Y no podemos permitir eso. La política es la posibilidad del bienestar general. Yo le comento, esa es mi profesión. Y no hay forma. Y en la cabecera de todos los... Condenar, Hugo, en todos los espacios que tú tengas y en los que yo tengo, condeno. No puede ser el odio el que motive a hacer la política. La política tiene que liberarse de esas ataduras. El odio no te conduce a nada sino a cometer errores. Y evidentemente estamos viviendo eso. En nuestro país estamos viendo eso. Claro, hay un libro que es de cabecera para todos los que hemos hecho campaña. Bueno, yo lo he leído porque me toca. Se llama La teoría del shock, de una autora estadounidense, y te van, basado más o menos como se hizo el golpe de estado de Pinochet, ¿no? Entonces esto lo traducen a un libro, a un manual, para que este manual pueda utilizarse en campaña para saber usar el miedo y el odio. Esto es como, yo no sé si usted, me voy a la literatura, ¿no? Es la academia. Aldous Huxley escribió un libro que se llamaba Viaje a un mundo feliz, inglés. Después saca otro libro que se llamaba Nuevo viaje a un nuevo mundo feliz, Visita a un mundo feliz, y hablaba de la publicidad. Mis primeros libros de estudio sobre publicidad y comunicación era Aldous Huxley y todos estos procesos de la posguerra. Y él hablaba del sexo, en cambio, él hablaba del morbo, y yo me acuerdo clarito, ¿no? Que en esos años de recién graduado de colegio, leer de que para vender llantas hay que poner a la mujer desnuda, y que ándate a la gasolinera, ándate a la llantera, y ahí vas a ver. Y yo iba, ¿no? Como estudiante, y en verdad, y decía, ¿cómo se hace esta semiótica de unir la llanta, el repuesto, con la mujer desnuda? Y es porque el mercado era el hombre. Entonces, la violencia, este miedo, este pavor, se utiliza en campaña, asustamos a la gente, a la población, porque las votantes son una masa de mujeres, de niños, de jóvenes que sienten miedo al futuro, miedo al presente, y se va a seguir haciendo, estimado Gustavo, porque mientras no exista un control de los medios de comunicación. Y aquí quiero empezar con un tema que usted hizo algo muy impresionante,
Y que yo le digo a los candidatos a alcaldías, luchen cuando sean alcaldes para que haya un medio público de su parroquia, de su comunidad, para que haya la radio comunitaria, para que haya estos medios. Y usted creó algo que se llama Pichincha Comunicaciones o Radio Pichincha Universal. Y no evolucionó hacia canal, pero yo me acuerdo que cuando todavía estudiaba, usted tenía un programa de Pichincha Comunica, que lo hacía en algunos canales, no me acuerdo si era UHF o el Telepública. No lo hacían los otros prefectos. Ya ni siquiera se hace en ninguna prefectura, pero bueno, Pichincha todavía sí, pero ¿qué lo llevó a hacer eso? Usted no es comunicador. No, pero para mí dos cosas. La una, la posibilidad de llegar a los espacios marginados. Y generé un periódico que se llamaba Nuestra Voz, pero eso no era hecho por la prefectura, era hecho por los habitantes. Fijamos una especie de corresponsales donde no tirábamos línea editorial, donde ellos hacían el periódico, les financiaba todo, pero por fin para tener conocimiento de lo que pasaba en los rincones de San José de Minas y que me alimente para poder hacer las cosas. Entonces tuvimos una retroalimentación muy interesante porque ahí aparecía todo, o sea, desde los festejos hasta Doña María quiere vender su chanchito, lo ponías en los avisos clasificados. Y entonces en el centro poblado leían el periódico y le compraban a Doña María el chanchito. Entonces buscamos una forma de comunicación alternativa, que era alternativa, comunicación para el desarrollo, pero de forma alternativa. ¿Cómo llegó Radio Pichincha Universal? La otra porque veíamos que era importante dar un contrapeso a los medios de comunicación que responden a intereses, que no responden realmente a ese derecho de la ciudadanía que es la comunicación. Y montamos Pichincha Universal con ese criterio. Las voces marginadas tienen espacio. Yeah. Los pensamientos marginados tienen espacio. Y si tú ves toda la matriz que tenía Pichincha Universal, eran esas voces marginadas, esos espacios de hombres y mujeres que no eran tomados en cuenta porque no estaban ahí. Marginados de medios despedidos tienen trabajo en Pichincha Universal. Eso era. Pero no, tampoco le tirábamos línea ideológica. Yo creo claramente en la libertad de expresión. No había una llamada, no había un teléfono rojo de decir, de esto no me hablas. Nunca jamás que yo haya llamado y dicho, ¿cómo hicieron esta entrevista? Va en contra de lo que yo pienso. No. Yo creo que eso no lo tienen en los medios de comunicación. No, para nada. Pero había que generar ese espacio. Lo hicimos, empezó a ganar prestigio. Su noticiero ya estaba entre los 7, 6 noticieros más escuchados. Veían que se hablaba con objetividad. Veía que no había ninguna nota atrás de fondo, sino total claridad. Y daba satisfacción. De hecho, le digo una cosa, Guillermo Lasso puso de embajador en Europa, no me acuerdo específicamente en qué país, al que fue jefe de comunicación, al gerente de Teleamazonas, no voy a decir tampoco el nombre, pero el tipo estaba loco. En mi criterio particular. Esa persona a mí no me dejaba entrar a Teleamazonas porque... Y un odiador psicópata. Pero era el que determinaba lo que ven aproximadamente 3,5 millones de personas, que es la audiencia de Teleamazonas. Y yo pensaba y me decía entre mí, obviamente me sentía, o sea, no colaboré mucho, digamos, pero me refiero a que hay psicópatas decidiendo línea editorial en periódicos y en canales de noticias. Y la gente ve la novela o ve el noticiero del canal y dice, ay, qué bonito mamío, papío, guaguito, saliendo en corto y todo. Pero tú no sabes el jefe de esas personas que está atrás manejando los títeres. No sabes qué tipo de ser humano odiador y racista es, porque el tipo era xenófobo con los venezolanos, el tipo era xenófobo con los colombianos, y así sucesivamente. Entonces, y este medio diagnóstico social, me doy esa oportunidad de hablar de lo que yo puedo, de lo que yo sé y el público no sabe. Por eso, perdón que cometa esta infidencia de interrumpirte y decirte estas historias, para que el público sepa. Ese fue el concepto de tener un medio de comunicación no que responda al gobierno provincial, sino que responda a la gente de la provincia. Y creo que se logró cumplir con ese objetivo. No sé cómo esté hoy. En el 19 Moreno lo quiso cerrar porque era el único medio local que estaba transmitiendo la matanza en la calle. Y ese y RT lo sacaron de los cables, de los internets y todo lo demás, pero Pichincha Universal era la única voz de los sin voz en el 19. Y hasta ahora continúa con sus bemoles, obviamente. O sea, nada es perfecto, pero es el único medio. Y mi bemol particular, yo lo digo y lo siento, es que no tiene el alcance suficiente que debería tener en internet. Eso es mi única molestia.
que cuando veo los ratings de 30.000, de 20.000 de una entrevista de un programa, me siento mal. Quisiera que esté en más gente. Y veo Facebook de una persona que hace cualquier chacotería, como dicen en Venezuela, y tiene millones de vistas, y eso no le ayuda a la sociedad. Entonces eso es lo que me duele a mí realmente de Pichincha. Pero agradecido tal vez porque la señora Pavón siguió y continuó con ese proceso, porque ella pudo haberla cerrado, decir no hay presupuesto y lo quito. Ha sido presionada para que lo quite. Yo creo que ella entendió que era necesario mantenerlo, pero evidentemente el gobierno de Paola Pavón ha acabado con muchos de nuestros proyectos de carácter social. Y repito, para mí no es el hierro y el cemento. El hierro y el cemento al servicio de la gente sí, pero el hierro y el cemento como competencia única no. Y obviamente acabó con proyectos de carácter social muy importantes para la provincia que le dieron otra identidad y que realmente cumplieron con sus objetivos, ¿no? O sea, nosotros hacíamos casas de interés social, pero no eran casas para pobres, no eran casitas sin posibilidad de crecer, con su techito, como cuando te enseñan a dibujar en primaria, que son así han hecho desde el Banco de la Vivienda, sino que les hemos dejado casas con losa, porque el pobre también tiene derecho a la posibilidad de crecer. Y los guaguas crecen. ¿Y sabes cuánto les costaba esa casa? Nosotros les pedíamos el terreno que tenían en heredad, muchos de ellos sin legalizar. Les legalizábamos, poníamos nosotros materiales de construcción terminados, muchas veces la parroquia nos apoyaba con materiales de construcción, y a ellos les costaba una casa de 67 metros, el préstamo en la cooperativa del territorio en $5.000. Por $5.000 tenían una casa decente, digna. Lastimosamente el proyecto al piso. Y no es que generamos burocracia. Me cogió el arquitecto de una dirección, el ingeniero de otra dirección, alguien para que me haga capacitación en topografía y sea topógrafo, lo logramos hacer. Entregamos miles de casas. Cuando se hace obra pública con amor, no se tiene vida propia. No. Y es terrible. Por eso también hay que entenderle a Rafael Correa. Yo lo conocí en ese a Evo Morales, que no duermen sino 3 horas y no comen, pero están ahí luchando. ¿Cómo fue esos 8 años de Gustavo Baroja en la prefectura? ¿Se dormía, se trabajaba, había fines de semana? 3 horas para mí eran las básicas, no necesitaba dormir más. 3, 4 horas, o sea, 2 de la mañana a 5 de la mañana, a 6 de la mañana y en pie. Recuerdo muchísimo con un hombre que quise muchísimo, lo quería como mi hermano menor, que era Fausto Cayambe, que cuando enfrentamos la primera parte de la prefectura, nos sacamos la madre, 6 meses casi sin dormir, 2 horas de dormida y seguíamos, hasta aprender la cosa pública, que no es fácil, que es complicada, que es difícil, pero sí, acabas con tu vida. No puedes tomarte ni siquiera un traguito en un bar porque ya te tomaron la foto y además mintieron. Exacto. No puedes salir con tu familia a tal parte porque te están exigiendo la obra que no has cumplido. O que estos revolucionarios, mira cómo viven en Miami ricos, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde está el discurso de que somos de abajo? Me llevaban a un examen que tuve que hacerme de un problema delicado en los riñones y me lo hicieron en Seguro Social. Iba en la camilla y cuando cruzaba para ya entrar a donde me hacían el examen, una señora me identificó y yo pensé que me iba a preguntar por lo menos qué le pasa al prefecto. Me dijo, no se olvidará de la obra de Cumbayá que hasta ahora no la ha hecho. Entonces todo lo pierdes, todo lo pierdes. Sí. Eres el funcionario que por obligación tiene que hacer las cosas. Pero para eso, como la canción de Daniel Santos, ¿no es cierto? Te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. Para eso te metiste en esto. Exactamente. Sí, eso es algo que mucha gente en el sector público debe saber. El sector público, cuando quieres realmente hacer obra, no tienes vida. Y dicen, los burócratas tienen tanta vida y tienen todo lo que les da la gana, pero es falso. Yo vivo con una mujer que llegaba a las 9, 10 de la noche, que no la conocía prácticamente cuando trabajaba en aduana, después cuando trabajó con CFN, hasta que ya nació nuestra hija y fue como, o sea... Que no tenía ni fines de semana, porque no tenía ni fines de semana. Al teléfono tienes que cumplir. Por ejemplo, cuando fue el terremoto del 16 de abril y hubo esto del EQ911, como ella era la encargada de aduana, una semana estuvo allá. Y sí duele cuando te dicen en chats o lo que sea, pero ustedes los burócratas y ni sé qué no hacen nada, viven en paz. No entiende, por eso te decía. El pueblo no sabe porque la prensa rastrera, como dice mi amigo con quien no he hablado de Ecuador Inmediato, bueno, me olvidé el nombre de él en este momento, pero la prensa rastrera, pero son medios... Sí, Francisco Herrera.
El tema es que hay una mala concepción, utilizan terminologías que no entiende la gente para engañarla, ¿no? Como esto de lo fiscal, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero antes de que termine el programa, yo quisiera sus apreciaciones. Yo le doy un nombre y usted me dice qué opina de ese ser humano. Lenín Moreno Garcés. Traición. Traición completamente. Rafael Correa. No puedo tener una sola palabra. ¿Qué considera? No, más, no puede serlo más también. Para mí un hombre sensible, pero que dejó abiertos los espacios a la corrupción. Jorge Glass. Utilizado. En el tema de las cárceles siempre pensé que si él, como vicepresidente de la República, que él más bien como vicepresidente de la República debería tener un tratamiento no diferenciado, pero no podías tenerlo en una cárcel donde se mataba por placer, en una cárcel donde la vida valía un pepino. Él fue vicepresidente de este país, debería haber estado en otro espacio. Ahora está libre, bueno, veamos qué es lo que pasa. Y la pelea que ha habido en los medios de comunicación, nuevamente don Alfonso saliendo a decir que se está perdiendo la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé si deba estar libre, pero yo lo que digo es que su tratamiento debería haber sido absolutamente diferente. Le voy a hacer una pregunta sobre un presidente de Estados Unidos que fue el que estuvo durante la época de toda la traición, Donald Trump. ¿Qué le parece? Miserable. O sea, mira todo lo que hizo. Podrán decir que los nacionalistas norteamericanos lo apoyaron porque él realmente quería levantar ese sueño americano, desde la visión de ellos, ¿no? Claro. Pero todo el problema con los migrantes que buscan la posibilidad de un futuro que la patria no les brinda y que buscan, cruzando la frontera, tener cumplido ese sueño, no merecían ese tratamiento. No, para nada. También le digo porque mandó a su vicepresidente y le puso Moreno una bandera gigante en Carondelet, algo que nunca se había hecho. Le rindieron pleitesías. Jarrín, que fue el ministro de Moreno, regaló a las Galápagos como un portaaviones en el Océano Pacífico, y Donald Trump feliz y contento, y Donald Trump dijo vengan con la señora esta libanesa que es muy buena para los cócteles en Nueva York. Fueron a Washington a pasearlo, a Lenín Moreno, etcétera, etcétera. Donald Trump fue y Donald Trump ganó las elecciones gracias a Julian Assange por los Wikileaks, porque Wikileaks sacó los documentos de la campaña de Hillary Clinton y eso la tumbó a Hillary Clinton y ganó Trump. Trump es un ingrato de Julian Assange, pero igual le apretó la tuerca para que Moreno le quite el asilo, lo boten de la embajada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ecuador es un país de ingratos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pierden la memoria con mucha facilidad, hay una fragilidad de la memoria increíble. Lo digo por Eloy Alfaro, lo digo por Simón Bolívar, lo digo por Sucre, lo digo por Rafael Correa, lo digo por usted. Yo creo que sí. Lastimosamente, también el hecho de la política te convierte en eso. Es decir, voy a ponerte otro ejemplo enorme. Vas tú a los barrios irregulares de esta ciudad o de cualquier otra, y llevan 30 años, 40 años peleando por la regularización de su barrio. Que este dirigente me decía, nosotros llevamos 30 años peleando por la regularización de nuestro barrio, nos sentimos carne electoral. No lo entendía muy claro. Entonces yo le digo, pero explíqueme por qué carne electoral. Me dice, porque todos llegan acá a decirnos que nos van a regularizar, pero no lo hacen. El nuevo llega a decirnos que pero no lo hacen. Entonces somos carne electoral y siempre confiamos en ellos. Entonces ahí daría la impresión de que pronto puede haber en algún momento ingratitud. No, esa ingratitud de esa persona no existe. Está detrás de que por lo menos satisfaga la necesidad de su urgencia, ¿no es cierto? Pero en el resto sí, o sea, con Simón Bolívar ingratitud, con Sucre ingratitud, con Eloy Alfaro ingratitud. Los mataron. Como premio a todos sus sacrificios. Exactamente, y en el caso de Rafael Correa con sus bemoles también, ¿no? O sea... Con sus bemoles, pero ya te digo, la primera administración... Pero no creo que mereció, o sea, más allá de lo que sea, no merece lo que le ha pasado, lo que ha vivido. Hasta le quitaron el sueldo vitalicio cuando Bucaram sí lo tiene. O sea, lo comparo algunos con otros y digo... hay gente que realmente le ha hecho daño a este país y está caminando y feliz y tiene mansión en Mocolí, y Rafael Correa
sí trabajó. O sea, lo que menciono de no dormir y no tener vida, el hombre sí trabajó, se equivocó en muchas cosas, obviamente, pero el hombre trabajó, no merecía o no merece lo que le toca vivir, lo que le está pasando a él. Yo no soy religioso. ¿Será la religión católica que los curas meten cizaña en las misas? ¿Qué respuesta es la que podría ser la ingratitud del ecuatoriano? No creo. A mí me tildan de correísta y por eso me cerraron todas las posibilidades de trabajo en la administración anterior. No tuve una sola posibilidad. Y evidentemente yo no soy correísta ni fui morenista, sino simplemente soy militante de un proyecto político. Nunca por eso he dejado de reconocer las cosas positivas de Correa. Y obviamente con todas esas cosas positivas no debería haber ingratitud con Correa. Pero lo condenable de Correa fue que no combatió en firme el tema de la corrupción. Sí. No, se le vino encima. Se le vino encima. Y se lo pasó por encima. Y se lo pasó por encima. Muchas gracias por esas palabras, por su tiempo, por la oportunidad del público de saber del lado de Gustavo Baroja qué es lo que pasó con Alianza País, porque la gente nunca supo, nunca le dieron la oportunidad a usted como presidente último del partido saber qué fue lo que ocurrió, por qué se destruyó hasta lo físico, hasta las oficinas de Alianza País desaparecieron. Las deudas eran enormes, enormes. Recibí una organización con más de $670,000 de deudas, con ingresos de los militantes que ya no superaban los $3,000 mensuales y con un fondo partidista que nos entregaban siempre atrasado. Duré con los funcionarios cuando entramos teníamos como 60 empleados en la institución, parecía un ministerio. Terminamos siendo 12, todavía se mantiene, pero el atraso del pago de las liquidaciones de los compañeros que tuvieron que irse de la organización, que eran funcionarios, empleados, con el atraso de los sueldos hasta de 7 meses, había que hacer algo. Con las deudas, yo sí tengo espíritu de sacrificio, pero que no vengan a afectar mi poco patrimonio que tengo provocado por deudas que yo no contraje. Claro. Entonces tenía demandas, juicios, y eso lo curé vendiendo la sede. La que está en la Chiris, donde ahora se construye un edificio. Hay una sede cerca de acá, en Ulloa y República, una casa más para lo que es país, ahora populoso, lo que es país ahora. Y obviamente no se ha perdido el patrimonio, está la casa, están todos los equipos que permiten funcionar a la organización, pero era una necesidad fundamental la venta de eso para pagar deudas, sueldos atrasados, liquidaciones no entregadas. ¿Y qué le queda a Alianza País ahora? ¿Qué va a hacer Alianza País? Alianza País tomó la decisión de cambiar de nombre, ahora se llama Mover. El presidente encargado es Patricio Barriga. ¿Qué le queda? Refundarse. O morir. Refundarse. Los principios no se pueden perder. Los principios deben estar vigentes. Si es que te metiste a ser militante de un proyecto político, deberías quedarte hasta que se cumpla ese sueño. País tiene todavía ese proyecto político. País, si se quiere, lo que ha hecho es actualizarse en algunas cosas, pero se mantiene el hecho de tener la nación que permita garantizar los derechos de todos y todas sin distingo de ninguna naturaleza, que permita las oportunidades de igual forma garantizarles a todos y todas sin distingo de ninguna naturaleza, y obviamente la garantía de todos los seres vivos de nuestro territorio. Esos principios siguen vigentes, están en el país. Y obviamente a los que creemos profundamente y en la política 50 años atrás, esos principios son los que nos van a enterrar, no hay posibilidad de cambiar. Entonces van a luchar, van a tener candidatos para estas próximas elecciones seccionales. Es posible que tenga candidatos, yo ya no soy del cuadro directivo. O sea, usted no está con ellos ya. Y Gustavo Baroja como político, próximas cosas. Yo sigo en los barrios, sigo ayudando a gestionar. Gente que me dice, fue muy cruel en el tema de la pandemia, cuando me llama una dirigente de mercados y me dice, ayúdenos por favor, no tenemos que comer, los mercados subieron mucho. Sí, claro. Necesitamos vendiendo el 30% de lo que vendíamos. Yo ya hacía cuentas cuánto viene una señora de las hierbas aromáticas. Y esa señora te vende $10, $15 al día normalmente.
Si vendía el 30%, entonces estaban vendiendo entre 3 y 4.50 al día. ¿Cuál es la utilidad de ese 3 o 4.50? Que sea la mitad, 50% de utilidad. Entonces ganaba 1.50 o 1.75 al día, y con eso vivía. Y ahora tienen las deudas con los chulqueros. Entonces íbamos a entregarles kit alimenticios, a entregarles cosas a los niños, a ayudarles a gestionar cosas. Voy a subir, es en mi vida. Me gustaría verlo en las tarimas nuevamente. Creo que el país lo necesita. No sé usted, no sé si usted lo necesita, tal vez no, pero el país necesita resurgir ciertas cosas que quedaron, porque la Revolución Ciudadana tuvo un primer tiempo, no un segundo. Y América Latina, América del Sur está necesitando un segundo tiempo. Estamos viviendo tiempos muy duros, muy duros. Nuestro país tiene una crisis total, moral, política, económica, social, ética. Tocamos fondo. Por esa ingratitud. Yo no soy religioso, estimado Gustavo, pero vengo de una familia muy religiosa. Mi padre me enseñó muchas cosas, fue líder religioso de una religión gringa. Todavía vive en Estados Unidos. Pero él lo que más me enseñó en todos sus años de vida es que lo que más detesta de Dios, el peor pecado para Dios, es la ingratitud. Siempre me decía, nunca dejes de ser ingrato, porque esa es una condena. Y lastimosamente estamos pagando como Ecuador esa ingratitud. Haya sido bien o haya sido mal, haya sido bien o haya sido mala la administración de Gustavo Baroja, haya sido buena o mala la administración de Rafael Correa, o lo que haya hecho o no Eloy Alfaro, hemos pagado siglos de culpa por nuestros ancestros de ingratitud, ¿no? Justamente hablaba con un boliviano de periodismo. El momento exacto en que Ecuador, en que la Gran Colombia, esta hacienda se divide de la Gran Colombia, Perú ya nos invadió y nos quitó toda una buena parte del sur, y desde ahí siguió hasta que Ecuador casi desaparece. La ingratitud, Gustavo, la ingratitud de haber sido una nación grande, el sueño de Bolívar de ser una potencia. Como murió Bolívar. Estaba en una hacienda. Y eso es lo que cuentan. Eso es lo que cuentan. Yo con la masonería sé que los ingleses le hicieron otra cosa, pero bueno, en todo caso, muchas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo por hoy en Diagnóstico Social. Si quieren escribirle a Gustavo, no sé si usted desea decir en la cámara, pongo los links de sus redes sociales. No tiene internet. Pues sí puedo vivir un poquito en paz. Lo mismo dijo el ex embajador de Ecuador en Londres, vivo en paz. No tengo Twitter, no tengo Facebook. En las campañas me han abierto las... Claro, para que el pueblo... Lo que se maneja es el WhatsApp. El WhatsApp, porque sí, pues si no, estamos en otro siglo si no estuviéramos WhatsApp. Pero en todo caso, si el público desea conversar con Gustavo, si queremos hacer un ejercicio tal vez de una carta o un documento en el que hablen de alguna obra buena que se realizó y que quisiera hacerle llegar a Gustavo, con todo gusto yo le hago llegar a él. Esperemos que Pichincha nos permita. Nosotros somos muy censurados por YouTube también, eso es interesante. Y estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todo justamente porque YouTube es un poco peleón con nosotros, peor con el caso de Assange ahora. Pero bueno, en todo caso, agradecemos su tiempo. Este es su casa, Gustavo. Y bueno, ha sido todo por hoy en Diagnóstico Social. Hasta luego. Un abrazo.